Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. Carlos Falcó siempre tuvo esa manera de hablar que hacía que la gente se quedara en silencio, no tanto por lo que decía, que también, sino por cómo lo decía. Era un hombre acostumbrado a que lo escucharan, pero no desde la imposición, sino desde una mezcla curiosa de autoridad tranquila y convicción firme. Durante años, quienes lo rodeaban aprendieron que, cuando él tomaba partido por alguien, no lo hacía a medias. No era de gestos tibios ni de defensas ambiguas. Si creía en algo, lo sostenía hasta las últimas consecuencias, incluso cuando eso implicaba tensiones incómodas en la mesa familiar. Y así fue como, durante 5 años, la defendió. No fue un episodio puntual ni un gesto simbólico. Fue una defensa constante, pública y, en ocasiones, incómoda. De esas que obligan a los demás a posicionarse, aunque preferirían mirar hacia otro lado mientras remueven el café con más interés del habitual. Porque hay silencios que son más fáciles que las palabras, y Carlos, por algún motivo que solo él entendía del todo, decidió no elegir nunca el silencio. Ella apareció en su vida en un momento en que todo parecía ya definido. Las piezas estaban colocadas, las dinámicas familiares asentadas, las opiniones formadas con ese tipo de firmeza que suele resistirse a cualquier matiz nuevo. No era el mejor escenario para introducir cambios, mucho menos una persona que no encajaba del todo en el molde previo. Pero apareció igual, sin pedir permiso y sin ofrecer explicaciones innecesarias. Desde el principio hubo cierta incomodidad. No abierta, no explícita, la familia tenía modales, después de todo, pero sí evidente para quien supiera leer entre líneas. Miradas que se cruzaban durante las comidas, comentarios que se quedaban a medio camino entre lo diplomático y lo pasivo-agresivo, silencios que pesaban más de lo normal cuando ella entraba en la habitación. Nada que pudiera señalarse con el dedo como un ataque directo, pero suficiente para que cualquiera entendiera que no era del todo bienvenida. Carlos lo vio, y decidió intervenir. Al principio lo hizo con elegancia, casi con sutileza. Un comentario aquí, una aclaración allá, una defensa suave pero firme cuando alguien insinuaba algo fuera de lugar. Era una especie de escudo invisible, colocado con precisión quirúrgica para evitar confrontaciones abiertas. Funcionó durante un tiempo. No eliminó la tensión, pero la contuvo, como quien tapa una grieta con cinta adhesiva esperando que nadie se acerque demasiado. Pero las grietas, como suele ocurrir, no desaparecen por ignorarlas. Con el paso de los meses, la situación se volvió más evidente. Ya no eran solo miradas o silencios. Aparecieron las conversaciones en voz baja, los comentarios fuera de contexto, las interpretaciones maliciosas de cualquier gesto suyo. Y entonces Carlos dejó de ser sutil. Defenderla se convirtió en un acto consciente, deliberado y, sobre todo, visible. No importaba quién estuviera presente ni en qué contexto se encontraran. Si alguien decía algo injusto, él respondía. Si alguien insinuaba algo que no correspondía, él lo corregía. Sin elevar la voz, pero sin ceder un centímetro. Hubo cenas familiares que terminaron antes de tiempo. No por escándalos dramáticos, sino por esa incomodidad densa que hace que la gente recuerde de repente que mañana madruga mucho o que se le ha hecho tardísimo sin darse cuenta. Hubo reuniones en las que el ambiente parecía el de una negociación diplomática, con sonrisas cuidadosamente medidas y frases elegidas con precisión milimétrica. Y en medio de todo eso, él seguía. Lo curioso es que nunca dio la impresión de estar luchando contra alguien. No señalaba culpables ni generaba bandos de forma explícita. Simplemente se mantenía firme en su posición, como si fuera lo más natural del mundo. Como si defenderla no fuera un acto de rebeldía, sino una cuestión de coherencia personal. A veces, incluso lograba introducir una pizca de humor. No un humor que trivializara la situación, sino ese tipo de ironía ligera que desactiva tensiones sin negar su existencia. En una ocasión, cuando alguien hizo un comentario especialmente cargado de doble intención, Carlos respondió con una sonrisa tranquila. Es fascinante la creatividad que se desarrolla cuando uno decide no entender algo correctamente. Hubo un silencio breve, seguido de una risa incómoda que nadie supo muy bien cómo interpretar. Ese era su estilo. No gritaba, no imponía, pero tampoco cedía. Y eso, en ciertos entornos, puede ser más desconcertante que cualquier confrontación abierta. Con el tiempo, la defensa de Carlos dejó de ser una sorpresa para convertirse en una constante. Algo con lo que todos contaban, aunque no todos aceptaban. Había quien lo respetaba, quien lo toleraba y quien, en privado, lo criticaba con una mezcla de frustración y desconcierto. Porque lo que realmente incomodaba no era solo su postura, sino su coherencia. Era difícil desacreditar a alguien que no cambiaba de versión, que no se contradecía, que no utilizaba argumentos emocionales sino racionales, bien construidos.
No daba lugar a discusiones caóticas, obligaba a mantener un nivel de conversación que no todos estaban dispuestos a sostener. Y ella, mientras tanto, permanecía en ese espacio complejo entre ser el motivo del conflicto y, al mismo tiempo, la persona menos interesada en generarlo. Nunca buscó confrontaciones. No respondía a las provocaciones ni intentaba ganarse a nadie mediante gestos exagerados. Se mantenía en un equilibrio delicado, consciente de que cualquier paso en falso podría interpretarse de la peor manera posible. Era una posición difícil, casi ingrata, porque implicaba estar siempre bajo una lupa que no había elegido. Carlos lo sabía. Quizá por eso su defensa no era solo pública, sino también constante en lo cotidiano. En pequeños gestos, en detalles aparentemente insignificantes que, acumulados, construyen una narrativa mucho más poderosa que cualquier discurso. La incluía, la escuchaba, la respaldaba sin hacer de ello un espectáculo. 5 años. 5 años en los que esa dinámica se mantuvo con una consistencia casi obstinada. Hubo momentos de aparente calma, en los que parecía que las tensiones se habían diluido, que el tiempo había suavizado las resistencias iniciales. Pero siempre era una calma frágil, de esas que pueden romperse con una sola frase mal colocada. Y entonces, todo cambió. La muerte de Carlos no fue solo una pérdida personal, fue también el fin de un equilibrio precario que él había sostenido prácticamente en solitario. Con su ausencia, desapareció ese punto de referencia que había mantenido ciertas cosas bajo control. Y lo que antes estaba contenido, empezó a emerger sin filtros. La familia, que durante años había mantenido ciertas formas, dejó de hacerlo. No fue un estallido inmediato, sino algo más progresivo, casi inevitable. Primero pequeños comentarios que ya no eran corregidos. Luego decisiones en las que ella dejaba de ser considerada. Después, una distancia cada vez más evidente que se justificaba con argumentos aparentemente razonables, pero que en el fondo respondían a algo mucho más profundo. El resentimiento acumulado durante años encontró espacio para manifestarse. Es curioso cómo, en ausencia de una figura que ordena o equilibra, las dinámicas ocultas salen a la superficie con una claridad que antes parecía imposible. Lo que antes se insinuaba, ahora se decía abiertamente. Lo que antes se evitaba, ahora se enfrentaba sin rodeos. Y la defensa que Carlos había ejercido durante 5 años empezó a ser reinterpretada. Algunos la veían como un error, una insistencia innecesaria que había generado tensiones evitables. Otros, como una postura respetable pero equivocada. Y unos pocos, muy pocos, como un acto de coherencia que ahora se echaba de menos, aunque no siempre se hubiera valorado en su momento. Ella, por su parte, quedó en una posición compleja. Sin Carlos, su lugar dentro de la familia perdió el único anclaje firme que había tenido. Ya no había quien interviniera cuando las cosas se torcían, ni quien equilibrara las conversaciones, ni quien recordara, con esa calma característica, que ciertas líneas no debían cruzarse. Y esas líneas empezaron a desaparecer. No todo fue explícito. De hecho, gran parte del cambio se dio en lo implícito, en esos detalles que construyen una sensación general más que una narrativa concreta. Invitaciones que no llegaban, decisiones en las que no se la incluía, conversaciones en las que su opinión dejaba de ser relevante. Era una forma de exclusión elegante, si es que tal cosa existe. Sin confrontaciones directas, sin escenas dramáticas, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La familia no perdonó. No perdonó lo que había representado su presencia, ni la defensa constante de Carlos, ni las tensiones que todo eso había generado. No perdonó, en definitiva, que alguien hubiera alterado un equilibrio que consideraban propio, aunque ese equilibrio no fuera necesariamente justo. Y, sin embargo, la historia no es tan simple como una oposición entre buenos y malos. Porque también hay que entender que las familias funcionan con dinámicas complejas, construidas a lo largo de años, incluso décadas. Cambiar esas dinámicas no es fácil, y a menudo genera resistencias que no siempre son conscientes ni racionales. A veces, lo que parece rechazo es simplemente incomodidad ante lo desconocido. O miedo a perder un espacio propio. Eso no lo justifica, pero lo explica. Carlos, en su momento, eligió no entrar en ese análisis. No buscó comprender las razones profundas de la resistencia familiar, al menos no de forma visible. Su enfoque fue más directo. Si consideraba que algo era injusto, lo corregía. Sin matices, sin concesiones innecesarias. Era una forma de actuar que tiene ventajas y desventajas. Por un lado, aporta claridad y coherencia. Por otro, puede generar tensiones que, si no se resuelven, quedan latentes, esperando el momento adecuado para emerger. Y ese momento llegó con su ausencia. Lo que queda, al final, es una historia que no se puede resumir en una sola lectura.
Es la historia de una defensa constante, de una familia que no logró adaptarse, de una persona que quedó en medio de una dinámica que nunca terminó de aceptar. Pero también es la historia de cómo las decisiones individuales pueden influir profundamente en las relaciones colectivas, incluso después de que quien las tomó ya no esté presente. Porque, de alguna manera, la defensa de Carlos no desapareció con él. Quedó como un recuerdo incómodo para algunos, como una referencia moral para otros, como una pregunta abierta sobre lo que podría haberse hecho de otra manera. Y también como una especie de espejo en el que cada miembro de la familia, consciente o inconscientemente, tiene que mirarse. Y eso, aunque no lo digan en voz alta, sigue siendo lo más difícil de todo. Y eso, aunque no lo digan en voz alta, sigue siendo lo más difícil de todo. Porque mirarse en ese espejo no implica solo recordar a Carlos, sino enfrentarse a lo que cada uno hizo, o dejó de hacer, mientras él estaba. Y ahí es donde el silencio adquiere otro matiz. Ya no es ese silencio diplomático de antes, útil para evitar conflictos en la sobremesa, sino uno más denso, más personal, casi incómodo en lo íntimo. Un silencio que aparece cuando alguien se queda a solas y repasa escenas concretas con una claridad que antes no tenía. Hay recuerdos que, en su momento, parecían triviales. Comentarios lanzados al aire, miradas compartidas con complicidad, pequeñas exclusiones que se justificaban con facilidad. No es para tanto, se lo está tomando demasiado en serio, Carlos exagera. Frases que en aquel entonces servían como escudo, como manera de reducir la importancia de lo que estaba pasando. Pero ahora, sin ese contexto inmediato que las hacía parecer razonables, empiezan a sonar distintas. No es que de repente todos experimenten una revelación moral profunda, eso sería demasiado simple y probablemente poco realista, pero sí hay una especie de incomodidad sutil, una grieta en la seguridad con la que antes se posicionaban. Porque es fácil mantener una postura cuando alguien la cuestiona constantemente. En cierto modo, esa oposición externa refuerza la propia convicción. Pero cuando esa voz desaparece, lo que queda ya no tiene el mismo soporte. Algunos intentan llenar ese vacío reinterpretando la historia. Es un mecanismo casi automático. Ajustar los recuerdos, matizar los hechos, reorganizar las escenas de manera que encajen mejor con la imagen que quieren mantener de sí mismos. No se trata necesariamente de mentir, sino de enfatizar ciertos detalles y minimizar otros. Carlos tenía buen corazón, pero a veces se dejaba llevar demasiado. Ella nunca hizo mucho por integrarse, la verdad. Nosotros siempre fuimos correctos, otra cosa es que lo viera diferente. Son frases que circulan, no siempre en conversaciones abiertas, sino en esos espacios intermedios donde la gente se siente lo suficientemente cómoda como para compartir interpretaciones, pero no tanto como para cuestionarlas en profundidad. Y así, poco a poco, se va construyendo una narrativa que intenta equilibrar la balanza sin necesidad de asumir responsabilidades claras. Pero ese intento de equilibrio tiene algo de inestable, porque hay detalles que no encajan del todo en esa versión más conveniente. Recuerdos concretos, escenas específicas en las que la incomodidad era evidente, en las que la defensa de Carlos no parecía exagerada sino, más bien, necesaria. Momentos en los que alguien cruzó una línea y él la señaló con una claridad que, en su momento, resultó molesta. Y esos momentos no desaparecen tan fácilmente. Se cuelan en la memoria de forma inesperada, a veces provocados por algo tan simple como una frase escuchada al azar o una situación similar vivida con otra persona. Es ahí donde el humor, ese que antes servía para aliviar tensiones, empieza a adquirir un tono distinto. Ya no es tan fácil hacer bromas sobre lo ocurrido, porque las bromas, de alguna manera, requieren una cierta ligereza que ya no está del todo disponible. Aunque, por supuesto, no desaparece por completo. Siempre hay alguien que intenta recuperar ese tono, que introduce un comentario irónico en el momento justo, o inoportuno, dependiendo de cómo se mire. Bueno, al menos ahora las comidas son más tranquilas, dice alguien con una sonrisa que busca complicidad. Y durante un segundo parece que el ambiente se aligera, que todo vuelve a una normalidad reconocible. Pero dura poco. Porque esa tranquilidad tiene algo artificial, como si faltara una pieza fundamental en la dinámica. Y no es solo la ausencia de Carlos como persona, sino la ausencia de lo que representaba en esas situaciones. Su capacidad para incomodar cuando era necesario, para romper la inercia de ciertos comportamientos, para obligar a los demás a reconsiderar lo que daban por hecho. Sin ese elemento, las interacciones se vuelven más previsibles, pero también más superficiales. Las conversaciones fluyen sin interrupciones incómodas, sí, pero también sin profundidad. Se evitan ciertos temas, se rodean otros, se mantiene una especie de equilibrio que funciona mientras nadie intente mirar demasiado de cerca. Es un tipo de armonía que, en apariencia, resulta más fácil de gestionar,
pero que carece de la solidez que tenía la dinámica anterior, incluso con todas sus tensiones. Y en medio de todo eso, está ella. No como protagonista de un conflicto abierto, sino como presencia que sigue generando ese leve desplazamiento en el ambiente. No necesita hacer nada en particular. Su sola existencia dentro de ese espacio es suficiente para recordar lo que ocurrió durante esos 5 años. Es, en cierto modo, un recordatorio viviente de una etapa que algunos preferirían simplificar o incluso olvidar. Y eso la coloca en una posición peculiar. Porque no participa activamente en esa reconstrucción de la narrativa, pero tampoco puede evitar verse afectada por ella. Está ahí, observando cómo las versiones de los hechos se ajustan, cómo las interpretaciones cambian sutilmente, cómo ciertas cosas se dicen con una naturalidad que antes no habrían tenido. No interviene. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende, quizá mejor que nadie, que en ese momento las palabras no tendrían el efecto que podrían haber tenido antes. La dinámica ya no es la misma. Falta ese punto de equilibrio que permitía que una conversación, por tensa que fuera, mantuviera cierto nivel de estructura. Ahora, cualquier intervención corre el riesgo de ser interpretada como un intento de reabrir algo que muchos consideran cerrado, aunque en realidad nunca se haya resuelto. Y ahí es donde el contraste se vuelve más evidente. Porque durante 5 años, Carlos convirtió lo implícito en explícito. Señaló lo que otros preferían dejar en la ambigüedad, dio forma a tensiones que, de otro modo, habrían permanecido difusas. Y ahora, en su ausencia, ocurre lo contrario. Lo que era claro se vuelve difuso, lo que era directo se vuelve indirecto. Es como si el sistema hubiera vuelto a su estado original, pero con una diferencia importante. La memoria de lo ocurrido sigue ahí. No se puede deshacer. No se puede volver exactamente al punto de partida, porque todos saben, en mayor o menor medida, que hubo un momento en que las cosas se dijeron de otra manera, en que alguien decidió no aceptar ciertas dinámicas sin cuestionarlas. Y aunque ahora ese cuestionamiento ya no esté presente, su huella permanece. A veces se manifiesta en detalles mínimos, en una pausa ligeramente más larga de lo habitual antes de hacer un comentario. En una mirada que se desvía justo cuando podría haberse mantenido. En una frase que se queda a medio camino, como si quien la dice reconsiderara, en el último segundo, si vale la pena completarla. Son gestos pequeños, casi imperceptibles para un observador externo, pero cargados de significado para quienes conocen el contexto. Y es ahí donde el espejo vuelve a aparecer. No como una confrontación directa, sino como una presencia constante, silenciosa, que acompaña cada interacción. No obliga a nadie a actuar de una determinada manera, pero tampoco permite una ignorancia completa de lo que ocurrió. Es un equilibrio extraño. Por un lado, hay un intento evidente de normalidad, de seguir adelante sin detenerse demasiado en el pasado. Por otro, hay una capa subyacente de tensión no resuelta, de preguntas que no se han formulado en voz alta, de conclusiones que cada uno ha sacado por su cuenta, y en medio de todo eso, la figura de Carlos se mantiene, no como un recuerdo estático, sino como una referencia dinámica que sigue influyendo en cómo se interpretan las cosas. No es que alguien lo mencione constantemente. De hecho, su nombre aparece menos de lo que cabría esperar. Pero su forma de actuar, su manera de posicionarse, su insistencia en ciertos principios, siguen presentes como un punto de comparación inevitable. Él habría dicho algo. Esto con Carlos aquí no habría pasado así. O quizás sí, pero lo habría planteado de otra manera. Son pensamientos que surgen, a veces sin ser verbalizados, pero que influyen en cómo cada uno procesa lo que ocurre a su alrededor. Y eso es, probablemente, lo más incómodo de todo. Porque implica reconocer que, más allá de las diferencias de opinión, había algo en su actitud que obligaba a un nivel de reflexión que ahora resulta más fácil evitar. No necesariamente mejor, no necesariamente más correcto, pero sí más exigente. Y enfrentarse a esa exigencia, aunque sea de forma indirecta, requiere un esfuerzo que no todos están dispuestos a hacer de manera constante. Así que el sistema se ajusta. Encuentra nuevas formas de mantener el equilibrio, de distribuir las tensiones, de evitar ciertos puntos de fricción. Funciona, en términos prácticos. Las interacciones continúan, las relaciones se mantienen, la estructura familiar sigue en pie. Pero ya no es exactamente la misma. Hay algo que falta, algo que no se puede reemplazar fácilmente. No se trata solo de una persona, sino de una función dentro del sistema, de un rol que, durante 5 años, alguien asumió con una constancia poco habitual. Y ahora, ese espacio queda vacío. No de forma dramática, no con un gran vacío evidente, sino con una ausencia más sutil, más difícil de definir. Una ausencia que se nota precisamente en esos momentos en los que, sin que nadie lo diga, todos parecen saber que algo podría haberse dicho, y no se dijo. Y en ese silencio,
En ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que podría haber ocurrido, es donde la historia sigue desarrollándose, sin avanzar necesariamente en el tiempo, pero sí profundizando en cada uno de sus matices, y en ese silencio, en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que podría haber ocurrido, es donde la historia sigue desarrollándose, sin avanzar necesariamente en el tiempo, pero sí profundizando en cada uno de sus matices. Porque ese espacio no está vacío en realidad. Está lleno de pequeñas decisiones que se toman en fracciones de segundo. Decisiones de hablar o no hablar, de sostener una mirada o desviarla, de completar una frase o dejarla suspendida como si se hubiera evaporado por falta de interés, cuando en realidad ha sido retirada con precisión quirúrgica. Es curioso cómo el lenguaje cambia sin que nadie lo anuncie. Las palabras se vuelven más neutras, más calculadas. Donde antes alguien habría dicho eso no es justo, ahora dice quizá no sea la mejor forma de verlo. Donde antes una frase podía sonar a reproche claro, ahora se transforma en una sugerencia vaga, casi decorativa. No porque la gente haya aprendido de repente a comunicarse mejor, sino porque ha aprendido a evitar ciertos territorios. Y evitar, en este contexto, es una forma de organización. Hay temas que flotan en el ambiente, como objetos demasiado pesados para ser movidos con facilidad. Todos saben que están ahí, ocupando espacio, condicionando el movimiento de los demás, pero nadie se acerca lo suficiente como para intentar desplazarlos. No porque no se pueda, sino porque el esfuerzo que requeriría y las consecuencias de ese movimiento resultan impredecibles. Así que se rodean. Se habla de otras cosas, se llenan los espacios con conversaciones funcionales, incluso agradables en apariencia. Se comentan detalles cotidianos con un interés ligeramente exagerado, como si la minuciosidad pudiera compensar la ausencia de profundidad. El clima, los planes, anécdotas ligeras que no comprometen a nadie. Y, de vez en cuando, algún comentario con un toque de humor que intenta recordar cómo era todo antes de que las palabras empezaran a pesarse tanto. Ese humor, sin embargo, ha cambiado de textura. Ya no es tan espontáneo. Tiene algo de ensayo, de prueba controlada. Como si quien lo utiliza estuviera tanteando el terreno, midiendo hasta dónde puede llegar sin activar ninguna reacción indeseada. Hay bromas que empiezan con fuerza y terminan diluyéndose en una risa breve, casi preventiva, como si el propio emisor decidiera retirar el contenido antes de que alguien más tenga que hacerlo. En una de esas ocasiones, alguien comenta, con tono ligero: «Bueno, al menos ahora nadie tiene que preparar discursos antes de venir a comer». La frase queda suspendida un instante más de lo necesario. No es una acusación directa, pero tampoco es inocente. Y en ese pequeño desfase temporal se percibe todo: la intención, la referencia implícita, la evaluación inmediata que hacen los demás. Algunos sonríen, otros asienten sin entusiasmo, alguien cambia de tema con una rapidez que roza la coordinación coreografiada. Y la conversación sigue, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí ha pasado, se ha rozado un límite y ese tipo de roces, aunque sean leves, van acumulándose. No generan una explosión, pero sí una especie de fricción constante, casi imperceptible, que va definiendo la forma en que se mueven unos con otros. Es como caminar sobre una superficie que no termina de ser estable. No es que uno vaya a caerse, pero tampoco puede olvidarse del todo de donde pisa. En ese contexto, las ausencias también hablan. No solo la ausencia de Carlos, que ya se ha convertido en una referencia implícita, sino otras más pequeñas, más cotidianas. Momentos en los que alguien podría haber intervenido y no lo hace. Oportunidades de aclarar algo que se dejan pasar. Silencios que antes habrían sido llenados por una intervención directa y que ahora se mantienen intactos, casi respetados. Y lo más interesante es que nadie parece dispuesto a ocupar ese espacio. No porque no haya personas con carácter o con opiniones, sino porque el rol que él desempeñaba no es fácil de replicar. No se trata solo de decir lo que uno piensa, sino de sostenerlo con una consistencia que implica asumir el desgaste que eso conlleva. Porque cada intervención tenía un coste, aunque no siempre fuera evidente en el momento. Un coste en forma de miradas, de tensiones acumuladas, de conversaciones posteriores en las que su postura era analizada, cuestionada, a veces incluso caricaturizada. Y él aceptaba ese coste sin dramatismo, como parte natural de su manera de estar en el mundo. Ahora, sin esa disposición, el sistema se reconfigura hacia algo más conservador. Cada uno gestiona su propia comodidad, sus propios límites. Se evita entrar en terrenos donde la discusión podría requerir una implicación mayor. No es una decisión consciente en todos los casos, pero sí una tendencia clara. Se prioriza la estabilidad, incluso si eso implica dejar ciertos asuntos sin resolver. Y en ese equilibrio, ella sigue siendo un punto de referencia. No porque haga algo en particular, sino porque su presencia activa automáticamente ese conjunto de ajustes.
Es como un elemento que, al entrar en una ecuación, modifica el resultado aunque no cambie ninguno de los valores explícitos. Su mera participación en una conversación altera el tono, la elección de palabras, incluso la duración de ciertos silencios. Hay momentos en los que parece que todo fluye con normalidad. Conversaciones que se desarrollan sin tensiones visibles, intercambios que podrían considerarse incluso cercanos. Pero basta con un pequeño desliz, una palabra, una entonación, un gesto, para que esa normalidad se revele como lo que es, un equilibrio cuidadosamente mantenido. Y ahí es donde aparecen esas microreacciones que dicen más que cualquier discurso. Una ceja que se eleva apenas 1 milímetro. Un leve cambio en la postura de alguien que estaba relajado y de pronto se endereza. Una mirada que busca otra mirada, como si necesitara confirmación de que lo que acaba de ocurrir ha sido percibido de la misma manera. Son señales rápidas, casi invisibles para quien no esté atento, pero cargadas de significado para quienes conocen el contexto. Y es en esos detalles donde se percibe con mayor claridad la huella de lo que fue. Porque durante 5 años, esas mismas señales existían, pero eran interceptadas. Carlos las detectaba, o al menos actuaba como si lo hiciera, y las convertía en algo explícito. No dejaba que se quedaran en ese nivel subterráneo donde las cosas pueden negarse con facilidad. Las traía a la superficie, las formulaba, les daba una forma que obligaba a los demás a posicionarse. Ahora, en cambio, esas señales se quedan donde están. No se transforman en palabras, no se convierten en discusiones abiertas. Permanecen en ese nivel intermedio donde pueden ser interpretadas de múltiples maneras, lo que permite a cada uno mantener su propia versión de los hechos sin necesidad de confrontarla con la de los demás. Es una forma de convivencia, sin duda. Funciona, en el sentido de que evita conflictos abiertos, de que mantiene una cierta apariencia de armonía. Pero también implica una renuncia, la de no explorar hasta el fondo lo que está ocurriendo realmente. Y esa renuncia tiene efectos. No inmediatos, no dramáticos, pero sí acumulativos. Va generando una especie de distancia emocional que no siempre se reconoce como tal. Las interacciones siguen existiendo, pero pierden algo de autenticidad. No porque sean falsas, sino porque están filtradas, moduladas, ajustadas constantemente para encajar dentro de unos límites que nadie ha definido en voz alta. En ese contexto, el recuerdo de Carlos adquiere otra dimensión. Ya no es solo la imagen de alguien que defendía una postura, sino la de alguien que, con su forma de actuar, alteraba esa dinámica de filtros. Introducía una variable que obligaba a los demás a salir de ese modo automático de interacción. Y eso, aunque incómodo, generaba un tipo de relación diferente, más expuesta, más directa. Ahora, sin esa variable, todo se vuelve más predecible. Y lo predecible, aunque tranquilizador, tiene algo de plano. No hay grandes sobresaltos, pero tampoco momentos de verdadera claridad. Todo se mueve dentro de un rango seguro, donde las diferencias se suavizan y las tensiones se diluyen antes de tomar forma. Y, sin embargo, ese pequeño espacio del que hablábamos al principio, ese intervalo entre lo que ocurre y lo que podría haber ocurrido, sigue ahí, intacto. Como una posibilidad latente. Como un recordatorio constante de que las cosas podrían desarrollarse de otra manera, si alguien decidiera intervenir, si alguien eligiera ocupar ese espacio con la misma determinación que él lo hacía. Pero nadie lo hace. Al menos, no de la misma forma. Y así, la historia se sostiene en ese equilibrio delicado, lleno de matices, donde cada gesto, cada silencio y cada palabra medida contribuyen a mantener una estructura que, aunque funcional, nunca termina de asentarse del todo.